Buenas tardes, estudiantes. Mi nombre es Cristian García, profesor de computación en el Centro de Estudios New Harvest, y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de práctica para certificación del curso Operador de Aplicaciones Ofimáticas bajo el tema Formato y configuración de hojas de trabajo y además formato condicional. Estamos hablando básicamente de Excel y el formato que se le debe dar tanto al texto como a los números. El texto pues ya se ha conocido cómo darle formato desde Word, y ahora vamos a conocer cómo darle formato a los números, por ejemplo, que sean con un tipo de moneda específico, colones, euros, dólares, yenes, etcétera, que tenga o no decimales, que tenga separador de miles o que tenga formato de fecha, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones de formato que se le puede dar a los números. Y vamos a empezar entonces a desarrollar cada uno de los pasos que se nos solicita para ejecutar la práctica. El punto número 1 nos dice que abra el archivo 19.datos con la hoja electrónica. Este es el archivo 19.datos, yo lo tenía minimizado, aquí, bueno, lo tenemos, y en base a este archivo vamos a revisar todos los puntos del 2 hacia adelante que se nos pide a partir del 2 que establezca formato de celdas según se detalla a continuación, y se nos presenta una tabla con dos columnas en la cual en la primera columna aparece la celda o grupo de celdas que llamamos rango, y en la segunda columna aparece el formato que debe llevar cada celda o cada rango. Entonces vamos a empezar en orden a partir de la primera fila, donde se nos solicita que el rango A1, 2 puntos A3, debe llevar Arial Black, tamaño 14 y color azul oscuro. Vamos a seleccionar desde la A1 hasta la A3, que era lo que se nos solicitaba, y escojamos la fuente que debe ser Arial Black. El tamaño debe ser, bueno, aquí perdí mi selección A1, A3, ya la volví a seleccionar correctamente. Ya vemos que tiene aplicado el Arial Black, y bueno, vamos a aplicar el tamaño 14, y por acá vamos a escoger el color azul oscuro, que bueno, aquí hay varios que nos pueden funcionar, dado que todos estos se consideran azul oscuro. Eso sí, cada uno tiene diferentes porcentajes de claridad o oscuridad. Este, por ejemplo, es un oscuro de 50%, dejémoslo en ese color oscuro, de azul oscuro. La siguiente fila sería A5 2.L6. Bueno, en este caso el formato conlleva varias opciones, por lo tanto voy a seleccionar y después me devuelvo para ver lo que necesitamos aplicar a este rango A5L6. Sería A5 y hasta la L, casualmente L6. Ya tenemos la selección correcta, el rango A5L6. El formato que debe llevar sería negrita, tamaño 12, alineado en medio y centrado. Ya me devuelvo para seguir con las indicaciones. Primero, esta primera línea, negrita 12, alineado en medio y centrado. Entonces pongámosle negrita, tamaño 12, sería alineado al medio, que sería centrar los datos pero verticalmente. Ven acá como un espacio arriba y abajo, lo que quiere decir que, o lo que indica aquí estas líneas que están en el centro, es que está alineado al medio.
Y además debe estar centrado, que significa alineado, pero horizontalmente. Y ya lo tenemos listo. Nos falta una opción de color de relleno púrpura en un 40%. Aquí nos pide un color más específico, tiene que ser púrpura y además tiene que ser un 40%. Y sobre todo lo más importante es que el color es de relleno, no es un color sobre la fuente. Color de relleno púrpura en un 40%. Vamos acá donde se rellenan las celdas, acá es donde se le da formato de color al texto. Y desde acá entonces vamos a escoger el color que se nos solicita. Vamos a recordarlo, púrpura en un 40%. Vamos a ver aquí los que son púrpura y bueno, le caímos de una sola vez. Este es el púrpura en un 40%. Por lo tanto ya está concluido la segunda fila de formatos. Si me voy a la tercera, que sería desde la A15 a la L15 bajo el mismo procedimiento, que sería primero ir a seleccionarlo y me duelo para ver el formato que debemos aplicar. A15, L15, desde la A15, L15, A15 hasta la L15. Esa es la selección correcta y el formato correcto sería negrita y cursiva, tamaño 11 centrado. Negrita, cursiva, tamaño 11 y centrado. Bueno, vamos a ver qué más nos queda. No nos decía alineado al medio, nos decía centrado. ¿Qué significa centrado horizontalmente? Pero me quedan unas indicaciones que sería bordes doble inferior, color de relleno púrpura en un 60%. Debemos aplicar bordes dobles inferior y además rellenar las celdas con un color púrpura en un 60%. Bueno, apliquemos estas dos opciones. Ok, me voy con el color de relleno púrpura primero en un 60%, que sería este, y luego doble borde inferior, que sería por acá. Entonces hay que escoger un borde doble inferior. Vamos a ver los resultados del rango A15L15, que entonces tiene pues negrita, cursiva, Arial, tamaño 11 y un color de relleno púrpura un 60%, además de borde doble inferior. Todo eso fue lo que tuvimos que atender por aquí. Rango A23, 2 puntos L23. Vamos a ir a seleccionarlo, pero nos devolvemos para verificar el formato que hay que aplicarle. A23, aquí tenemos A23, vamos a ver por acá y nos desplazamos hasta la L en la misma fila 23. Nos devolvemos para ver el formato que debemos aplicarle, que debe ser negrita y cursiva, tamaño 11, centrado, bordes doble superior y color de relleno rojo en un 80%. Bueno, vamos a aplicar este formato. Negrita, cursiva, tamaño 11, color centrado, además color de relleno rojo en un 80%. Aquí tenemos rojo en un 80% y además doble borde superior. Bueno, si verificamos en los bordes predeterminados, ninguno de ellos nos habla de un borde doble superior. Tenemos una opción llamada borde doble inferior, pero ninguna de ellas, si lo leemos una a una, nos va a decir borde doble superior. Por lo tanto, la forma
de lograrlo es dibujando el borde, pero antes debemos configurar el estilo de línea para que sea una línea doble. Y ahora sí nos queda con este lapicito dibujar la doble línea en el rango A23, L23 en el borde superior. Entonces nos queda este lapicito, ya no necesitamos aplicar más borde, así que la tecla escape nos permite finalizar el proceso. Aquí entonces hemos cumplido con el punto A23, L23. El siguiente punto sería L7, dos puntos L29. Quiere llevar moneda con dos decimales y símbolo de colones. Ok, esto desde la L7, L29 es el rango. Le vamos a aplicar formato de moneda que tenga dos decimales. Bueno, ahí tenemos un formato de moneda casualmente con dos decimales, pero se nos solicita que el formato de moneda tenga símbolo de colones. Por lo tanto, voy a configurar la moneda para que el símbolo sea el de colones costarricenses, cosa que deberíamos buscarlo de una lista de monedas de todo tipo de lugares. Vamos a ir a buscar Costa Rica, que está como un poquitito para arriba de la mitad de esta lista, así que hay que bajar un poco. Y aquí lo tenemos. Le vamos a dar Español Costa Rica, verificamos nuevamente los decimales que son 2, le damos a aceptar y entonces ya lo tendríamos como nos solicita la práctica, que era con un símbolo de moneda con dos decimales y que el símbolo fuera en colones. Continuamos. B7, dos puntos K29, es el rango que corresponde a esta penúltima fila y el formato debe ser número, sin decimales y con separador de miles. Bueno, tiene que tener tres herramientas aplicadas: que el formato sea de número, que los decimales sean 0 y que tenga un separador de miles, es decir, que cada 3 dígitos se ponga un punto. Vamos a ir al rango correspondiente B7, K29, que tengo la B7, me desplazo hasta la K29, ahora bajo hacia el 29 y entonces apliquemos el formato que podría hacerse en base a esos botones principales. Desde aquí podemos escoger el formato de número. Además, desde aquí podemos disminuir los decimales para que queden 0, aquí aumentarlos y desde acá podemos poner el separador de miles. Para poder hacerlo todo de una sola vez, sin embargo, vamos a escoger estas opciones del iniciador de cuadro de diálogo para poder configurarlo todo a la vez. Número, separador de miles y posiciones decimales ninguna. Decía número sin decimales con separador de miles, número sin decimales con separador de miles y aceptamos. Ya estaría listo esa fila penúltima y ahora vamos con la celda A15, que tiene que tener una alineación, orientación a 45 grados. Bueno, esta referencia va a tener una alineación diferente a las normales, que son una orientación de, bueno, sería horizontal, en grados, pues podríamos hablar de 0 grados o 360 grados, pero bueno, en este caso nos hablan de una orientación de 45 grados a la A15. Esta es la A15 y vamos a ir a la opción de alineación, que lo tenemos por acá. Y bueno, esta ya representa
un ángulo de 45 grados, pero eso es porque yo ya tengo el conocimiento con solo ver cuál sería un ángulo de 45 grados, pero para que no quede ninguna duda podríamos hacer una configuración desde el iniciador de cuadro de algo para que tengamos una alineación con una orientación de 45 grados, que lo podemos hacer aquí de manera muy específica. Y vean cómo esta se parece mucho a esta, porque esta tiene una alineación de precisamente 45 grados. Y le doy a aceptar, y creo que hemos terminado con cada uno de los formatos que nos solicitaban en la tabla. Así que vamos a seguir ahora con el punto 3. Ajuste el ancho de cada columna según el contenido. Bueno, las columnas pueden que sean muy angostas para el contenido y eso va a generar un error. El error sería algo así como esto, porque en realidad no hago ningún tipo de error. Sería ver estos símbolos numerales que están seguidos. Eso implica que el tamaño de la columna es muy pequeño como para mostrar el contenido total, así que hay que ampliarlo. Básicamente esa es la forma de solucionarlo, y bueno, nos solicita que lo ampliemos cada columna para ver el contenido. Sin embargo, parece que todo se ve de manera correcta, así que creo que damos por visto el punto 3 de ajustar el ancho de cada columna según el contenido. El punto 4 dice: combine y centre las celdas del rango A1L1. Combinar y centrar el rango A1L1. Vamos a ir al puro principio, desde la A1 hasta la L1, y le vamos a dar una opción que se llama combinar y centrar, que sería lograr que todas estas celdas, desde la A hasta la L, se conviertan, o más bien se combinen en una sola. Por lo tanto ya no serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 celdas, sino que más bien estaríamos hablando de una sola celda de mayor tamaño. Y ya estaría listo el punto 4. El punto 5 nos solicita que copie y pegue este formato en las celdas del rango A2, L2 y el rango A3, L3. Bueno, vamos a desplazarnos nuevamente a la hoja de cálculo, copiamos este formato, que vamos a aprovechar que ya está seleccionado. El formato consiste, bueno, en un texto que tiene fuente Arial Black, tamaño 14, y además que está combinado y centrado. Entonces, al copiar formato a el rango A2L22, A2L2, pues va a suceder igual, que se va a combinar y centrar, y lo mismo va a suceder en el rango A3L3, que es como nos solicitan en este punto 5. El punto 6 nos solicita que copie y pegue el formato de la celda A15 a la celda A23. Vamos a la celda A15, verificamos que la tenemos seleccionada y le tendríamos que copiar el formato e ir a pegarlo a la A23. Y ya estaría el punto listo. Lo que hicimos fue copiar el formato de la A15, que tenía una alineación con orientación de 45 grados, y por lo tanto ahora la A23 tiene esa misma orientación en grados. El siguiente punto sería el 7, dice que establezca los márgenes en 2,2 para el superior e inferior, en 2,5 para el izquierdo y derecho. Además, el encabezado y el pie de página en uno cada uno. Aquí estamos hablando básicamente de los márgenes de la hoja de cálculo, que nos van a permitir pues escoger el espacio en cada uno de sus
bueno, en la parte superior, inferior, izquierda y derecha, y esto se nos va a ver o a resultar visible a la hora de imprimirlo o cuando nos pasemos también de vista a esta otra vista que se llama diseño de página. Aquí también podríamos ver los márgenes y configurémoslo como nos pide la práctica. Eso se hace desde diseño de página, dice márgenes, vamos a ir a personalizados y escojamos, dice que superior e inferior, revisemos 2.2, izquierdo y derecho 2,5, encabezado y pie 1. Ok, superior e inferior nos dice que 2,2. Voy a copiarlo para pegarlo al inferior, que también es 2,2. Izquierdo y derecho 2,5. Mismo procedimiento, copio y pego porque el derecho debe tener exactamente el mismo espacio, 2,5, y dice que encabezado y pie tiene que tener un 1, que es lo que vamos a configurar. Y entonces ya tendríamos los márgenes listos, superior e inferior de 2.2, izquierdo, derecho de 2,5 y un pie de página y un encabezado de 1. Aceptamos y ya está listo. Podremos devolvernos ya a la vista normal y seguir trabajando. Recuerden que los márgenes podemos verlos desde la vista diseño de página, y esto es lo que acabamos de configurar. Hagamos una vista más pequeña para que veamos que acabamos de configurar, que fueron los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho, además del encabezado de 1 y el pie de 1 centímetro también. Continuamos con la práctica. Punto número 8. Configure la hoja con orientación horizontal y en impresión de títulos que se repitan la fila de la 1 a la 6. Bueno, con respecto a la impresión de títulos, son filas o bien columnas que se seleccionan y se van a imprimir en cada una de las hojas que contengan datos. Ejecutemos entonces el punto 8. La orientación debe ser horizontal y en impresión de títulos debemos escoger desde la fila 1 a la 6, que tenemos varias posibilidades para decirle al sistema cuáles son las filas. Una sería minimizar el cuadro e ir a seleccionarlo, y la otra bastaría con escribir las filas 1, 2.6 y bueno, ya tenemos en impresión de títulos que se van a repetir las filas en cada hoja impresa desde la 1 hasta la 6. El siguiente punto, que sería el 9, establezca el siguiente encabezado: datos de la Agencia Nacional de Censos. Ubíquelo o personalícelo ubicándolo en el centro de la hoja con fuente tipo Tahoma de 12 puntos. Aquí estamos hablando del centro de la hoja en la parte de arriba, dado que es un encabezado que debe de decir datos de la Agencia Nacional de Censos. Bueno, le voy a dar control C ahora que lo tengo seleccionado para copiarlo y pegarlo en el lugar correcto, en el centro del encabezado. Para poder ver los encabezados tenemos dos opciones. Podemos pasarnos a la vista diseño de página, que sería esta, que nos permite observar el área de los márgenes donde van los encabezados, y desde acá podríamos escoger si queremos el encabezado a la izquierda, al centro o a la derecha. Otra opción sería de insertar encabezado. Vamos a ver, y también se nos va básicamente la misma vista de diseño de página, y se nos presentan entonces las mismas opciones de izquierda, centro y derecha. Vamos a seleccionar la ubicación correcta, que es el centro, y le doy control V para pegarlo. Además,
lo selecciono, me voy a aplicar el formato de Tahoma, tamaño 12. Bueno, que ahí ya traía ese formato, ya lo tiene Tahoma tamaño 12, y es importante recordar que los encabezados aplican a cada una de las hojas, así que veamos cómo están esta y esta otra. Aunque solo lo escribí en una, pues va a aparecer en todas, y la ubicación correcta, que es en el centro. El siguiente punto, que sería el 10, establezca como pie de página la fecha y la hora del sistema en la sección derecha. Ahora nos corresponde poner un pie de página y debe contener este pie la fecha y la hora del sistema, y además en la parte derecha del pie de página. Vamos a ir nuevamente a la hoja de cálculo, y como estamos todavía en la vista de diseño de página, tenemos acceso al pie de página. Nos pide que en la parte derecha y que insertamos la fecha y hora del sistema. Insertar. Vamos a hacerlo desde las herramientas para encabezado y pie de página, y le vamos a insertar fecha y hora. Y bueno, ya lo tenemos listo. Vamos a pasarnos a la vista normal. Antes ampliémoslo para que podamos ver el resultado. Aquí tenemos la fecha y después tenemos la hora. Podríamos hacer un espacio para que no quede tan pegado. Bueno, creo que algo hice incorrecto, dado que se me borró la hora. Voy a volver entonces a hacerlo, insertar fecha, un espacio, e inserto la hora. Y ahora sí lo tengo de manera correcta con el espacio adecuado. Vamos al siguiente punto, que sería el 11. Establezca como área de impresión el rango A1 2 puntos L13. ¿Qué quiere decir área de impresión? Cuando estamos tratando de una hoja de cálculo, muchas veces escribimos datos dentro de las celdas sin saber dónde empieza y dónde termina una hoja, y eso nos genera problemas a la hora de imprimir, dado que los datos no nos salen en el área que nosotros queramos. Por esto es importante el área de impresión, porque dentro de todo el rango de datos permite seleccionar un área específica, que es la que finalmente se va a imprimir. Entonces vamos a seleccionar el rango A1L23 y lo establecemos como el área que se va a imprimir. A1L13, perdón. Volvamos a la vista normal. Seleccionamos desde la A1 hasta la L13. A1 hasta la L13. Le vamos a decir desde diseño de página que esa va a ser el área de impresión, estableciendo el área de impresión. Y ahora, si decidiéramos imprimir, el área imprimible sería esta área de acá, desde la A1 hasta la L13. Si vemos una vista previa, probablemente obtengamos dos hojas. La primera hoja va a contener esta parte que vemos por aquí separada por esta línea, y la segunda hoja probablemente vaya a tener estas tres columnas. Vamos a verlo. La primera, y vemos aquí como esta es la vista de impresión. Desde aquí sí podríamos ver los encabezados que pusimos y el pie de página que pusimos a la derecha, y bueno, sobre todo ahorita el área de impresión, donde tenemos la primera hoja y la segunda, que eran las tres columnas. Y bueno, hay otra área que ya no es imprimible, que sería desde la A14 hacia abajo, desde la A y hasta la columna L y hacia abajo, puesto que no se seleccionaron como áreas de impresión. El siguiente punto número 12,
establezca los siguientes formatos condicionales. Acá se nos presenta un nuevo tema que es el de formato condicional, que es aplicar el formato a la celda o al contenido de la celda, es decir, al texto, los números que van dentro de una celda, de manera automática. Hemos visto a lo largo de esta práctica cómo se le puede aplicar formato a los números que fuesen, por ejemplo, con estilo de millares, con o sin decimales, con moneda de colones costarricenses. También se nos solicitaba que le diéramos color de relleno a las celdas, en cuyo caso no es el contenido sino la celda la que va a sufrir un cambio de formato, más otras opciones que le hemos aplicado, inclusive de formato a la hoja de cálculo completa, como la orientación, como los encabezados. En este caso nos vamos a centrar en un formato que depende de una condición para poder ejecutarse, y se va a ejecutar de manera automática, es decir, que si se cumple la condición establecida, automáticamente las celdas que cumplan esa condición van a aplicarse el formato establecido. Existen diferentes reglas de formato, eso lo vamos a tener en el botón formato condicional de la ficha inicio, además el grupo estilos, y aquí tenemos diferentes opciones para darle formato condicional. Solo para fines del ejemplo, ya me voy a ir a seleccionar el rango correcto, pero para que ustedes vean un ejemplo de cómo funciona este formato condicional, vamos a aplicarle a los valores mayores que 500,000, para ver si hay algunos, un color de relleno rojo con números en color amarillo. Entonces estamos hablando de los mayores que 500,000, es mayor que, acá voy a escribir el dato de los 500,000, y además vamos a escoger el formato que yo lo pedí de manera de ejemplo, un relleno rojo con los números en amarillo, y aquí dice relleno amarillo o relleno rojo, pero no tiene el texto o el contenido amarillo. Aquí el texto es amarillo o el contenido, pero el relleno también, y yo quiero relleno rojo. Como ninguna de esas opciones me satisface, voy a ir a este formato personalizado y escojo entonces el formato que yo quiero, que es primero en relleno, quiero que sea de color rojo. Quiero además que la fuente sea de color amarilla. Si hubiese que hacer algunos otros formatos de número, pues tendríamos que hacerlo por acá, por ejemplo, que quisiéramos que además se le aplique un formato de moneda en colones costarricenses sin decimales. Vamos a ir a buscar el símbolo de moneda de colones costarricenses. Acá lo tengo, le vamos a dar a aceptar y vean ustedes automáticamente lo que ha sucedido. Hay dos valores que superan el monto de los 500,000 y adquirieron el formato condicional. Eso es básicamente un ejemplo. Aquí hay otros datos que adquirieron ese formato, dado que no había ninguna numeración en esos campos, estaban vacíos. Sigo pues adelante con otros ejemplos, como por ejemplo reglas superiores e inferiores para escoger los 10 mejores, o inclusive configurarlo para que sean los 5 mejores, los 4 mejores, etcétera. Y aquí el formato que se le va a dar a la X cantidad de superiores, o inclusive la X cantidad de inferiores, porque también tenemos esa posibilidad, los que están por encima o por debajo del promedio. Tenemos también otras opciones de formato condicional, por ejemplo la barra de datos, que va a depender
de la cantidad del dato se va a dibujar una barra cuya longitud va a depender precisamente de la cantidad de los datos. Por ejemplo, bueno, ya que estamos con este rango seleccionado y leemos barra de datos, vemos como a mayor número, que estos dos de hecho eran los más altos que habíamos conseguido ahora en el ejemplo anterior, pues son los que tienen una barra de longitud más amplia. Y bueno, tenemos otras opciones además, como escalas de color, que los números se van a representar en colores de esta manera. Los de más arriba van a aplicarse a los números más altos, los colores intermedios, los números intermedios, y los colores de abajo a los números más bajos. Dado ese criterio, los números más altos deberían estar en verde y los más bajos en rojo, como lo vemos. Apliquémosla primero, como lo vemos por acá. En verde los más altos y en rojo los más chiquititos, y los intermedios pues presentan un color intermedio, el formato que yo establecí que fue este primero, que es entre verde y amarillo. Ahí vamos viendo cómo se va perdiendo el verde conforme va bajando la cifra y se va convirtiendo en amarillo conforme llega a los medianos, y bueno, rojo ya para los más pequeñitos. Eso fue una rápida explicación. Voy a deshacer todo el formato, de hecho lo voy a hacer desde la misma herramienta de formato condicional, donde nos dice borrar reglas. Voy a borrar no las reglas de la celda seleccionada, creo que no tengo el rango correcto seleccionado, sino voy a borrar reglas de toda la hoja. Y ahora sí, después de esa rápida explicación, me dirijo a establecer el formato condicional que nos pide el punto 12. Dice que para el rango B9 L13, una barra de datos con relleno degradado. Ok, vamos a la B9, nos desplazamos hasta la L13 y entonces aplicamos el formato condicional de barra de datos con relleno degradado. No es importante para la práctica el color, lo que sí es importante es que no sea un color sólido, sino una composición de varios colores, es decir, un degradado. Y ahí está nuestro degradado, y de acuerdo a lo que vimos anteriormente, el formato condicional en esta opción de barra de datos va a depender de la cantidad del dígito. A mayor dígito, mayor va a ser la longitud de la barra. Ahora me dirijo a ejecutar el punto B de formato condicional. Nos solicita que para el rango B17, L29, los 10 superiores, relleno verde con texto verde oscuro, y los 10 inferiores, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Bueno, vamos a separarlo por parte. Los 10 superiores, relleno verde con texto verde oscuro, y luego nos vamos a los 10 inferiores. B17, L29. Vamos hasta la B17, me desplazo hasta la L29 y le aplico un formato condicional que nos habla de los 10 superiores, y el relleno que nos pide, voy a recordarlo, es verde con texto verde oscuro. Y busquemos en la lista a ver si existe tal opción, y aquí lo tengo, relleno verde con texto verde oscuro para los 10 superiores. Y ya está configurado, los 10 superiores van a tener un formato relleno verde con texto verde oscuro, y acepto. Y aquí tenemos los 10 valores superiores ya marcados. Ahora vamos a escoger la de los 10 inferiores, que sería relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Formato condicional de reglas superiores e inferiores, esta vez 10 inferiores. La cantidad no hay que configurarla, pero sí el formato, que es relleno rojo claro con texto rojo oscuro, que es precisamente la opción que se nos solicita. Si lo vemos por acá, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, aceptamos
Y ahora sí voy a quitar la selección para que veamos el resultado y analicemos cómo además los valores más pequeñitos, que serían un total de 10, ahora tienen ese formato de relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Y hemos entonces llegado a la conclusión de la práctica de formato y configuración de hojas de trabajo, además del formato condicional. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.